Muy bien, Rosas Echadas de las Nubes, pues bienvenidos de nuevo a su podcast, literario, filosófico, psicológico, histórico, en el que el día de hoy vamos a preparar una antítesis a el video de mi gala, el link es en la descripción, sobre una crítica a la religión que se llama Soy cristiano porque Dios no existe. Ahora, independientemente de mis propios razonamientos, que en muchas cosas estoy totalmente de acuerdo con este youtuber, en otras no. Pero independientemente de eso, yo creo que lo que está haciendo ahí es precisamente una descripción detallada de una postura personal, filosóficamente fundamentada, sobre un tema que compete más a la fe que a la razón. Y por lo tanto, puede ser sistemáticamente desmontado o criticado, o al menos tiene la vulnerabilidad de serlo si es que quiere ser filosófico, por medio del debate. Porque muchas personas creen que solo la ciencia tiene el poder de contrarrestar argumentos y evolucionar en cuanto a eso. Tesis, antítesis, síntesis, realmente no. Realmente la filosofía también tiene el poder de desmontarse a sí misma y reconstruir otro tipo de filosofía con nuevos argumentos. Lo ha hecho Nietzsche, lo hizo Hegel, lo hizo Marx, lo hizo Feuerbach, lo hizo Dietly, lo hizo Quine, lo hizo Heidelberg, lo han hecho todos los filósofos. Todos los filósofos lo que han hecho ha sido deconstruir, ya lo decía Derrida, deconstruir el pasado para generar una nueva postura y un nuevo tipo de pensamiento, un nuevo zeitgeist, como le llamaba Hegel, para su contemporaneidad. Entonces, ¿la filosofía es una ciencia evolutiva? Claro que lo es. Porque se basa en ciertos principios de no contradicción. Y esos principios de no contradicción son explicados de mejor manera por los silogismos que existían desde la época de Aristóteles. Entonces, ¿qué es un silogismo? Pues primero es un código binario, verdadero o falso, y es un código binario de 3 entradas. Las dos primeras tienen que ser verdad. De 4 entradas, en realidad, al menos 3 de ellas tienen que ser verdad para que el enunciado sea verdadero. Lo explicaba Tiberstein en las tablas de verdad. No nos interesa eso, vamos directamente al video. El video dice, en resumen, que la Biblia, el Nuevo Testamento en realidad, que son, bueno, los 4 primeros libros evangélicos y la Biblia en general, tiene un mensaje oculto que la religión institucional, ya sea católica, ya sea cristiana, ya sea eclesiástica de cualquier tipo, de cualquier denominación y de cualquier rito, no comprenden. Y, y esto se me hace una proclama bastante interesante, bastante intrigante, porque, bueno, hay personas que han dedicado sus vidas enteras a comprender este tipo de escrituras. Y es un libro como cualquier otro, por supuesto. La Biblia es un libro como cualquier otro. Es un libro, es un libro, es un libro. No, no es, bueno, es un libro simplemente. Eh, entonces, no dudo que Migala lo haya leído. De hecho, creo que lo leyó mejor que científicos como Richard Dawkins. Sin embargo, y él se basa en varios teóricos, no en varios realmente, en un puñado de filósofos teóricos e historiadores que hablan sobre la historia precisamente de esta religión judio-cristiana. Y él llega a ciertas conclusiones que después veremos. Primero vamos a ver sus postulados y los postulados de las fuentes en las que se basan. La primera fuente de la que vamos a hablar es aquella que dice que durante la época de Moisés, los hebreos eran una tribu como cualquier otra, que no se distinguían de los amorreos, los hurritas, los husitas, los hititas, los amonitas, inclusive que los egipcios mismos. Bueno, de ellos sí se distinguían un poquito más. En general se les dice cananeos, filisteos, a todos se les dice cananeos, todos étnicamente se les conoce como cananeos. Incluso los hebreos también son cananeos. Étnicamente lo son, porque vienen de un mismo origen.
Teóricamente, obviamente, como en toda ciencia, pues hay diferentes opiniones, pero la opinión más aceptada es que más o menos pues vienen de la misma, del mismo tronco común, vamos a decirlo. Si no del mismo origen locativo, sí del mismo origen étnico y del mismo origen lingüístico. Entonces, por ejemplo, la lengua cananea es bastante parecida, si no casi idéntica al hebreo antiguo. Bastante parecida, no casi idéntica. Es otra lengua, pero es posiblemente de la misma familia, la semítica. Entonces, sobre bueno, lo que me causa ruido de este argumento que él hace sobre que era una tribu más de esta miscelánea, le dice explícitamente que era un mar en caos, de este caos primitivo, que era este caldo de cultivo primitivo, este menjurje, ya estoy añadiendo mis palabras, este menjurje de gentes, de razas bélicas, pues el hebreo era uno de los tantos grupos étnicos y lingüísticos que existían durante la Palestina y lo que ahorita sería el Oriente Próximo durante la época de Moisés. Esta tesis se me hace un poco generalista. Estoy hablando de que hay claras diferencias entre la religión no monoteísta, sino politeísta, practicada por los hebreos. Yo hablaría un poquito más de una religión enoteísta, que es, pero eso es una postura, entonces, pues bueno, es una religión politeísta, vamos a dejarlo ahí. Sin embargo, según este autor que él cita, en la descripción no dejaré del libro, la religión de los judíos fue uno de los factores que unían a los cananeos con este pueblo en particular. Y además dice que da a entender que los demás pueblos pues eran bárbaros, prácticamente bárbaros, incivilizados, que estaban peleándose a muerte, que era un combate todos contra todos y que solo podía sobrevivir el más fuerte. Estamos plagados aquí bastante entintados con el neodarwinismo que postula este autor. El problema no es ese, el problema está en que las fuentes históricas dicen que los reinos de los amonitas, por ejemplo, ya eran civilizaciones muy bien establecidas incluso antes de la llegada de los hebreos. Entonces hay una diferencia muy grande entre los hebreos. Los hebreos realmente eran los incivilizados, los bárbaros, y los cananeos que ya tenían fortificaciones, no sé a qué más se le puede llamar civilización, si ya tenían sistema de escritura, ya tenían fortificaciones, ya tenían alianzas, ya tenían redes comerciales, ya tenían un lenguaje, ya tenían reyes, ya tenían estratificación social y todo lo que compone a una civilización ya lo tenían los cananeos. Entonces realmente no era como una zona, una tierra de nadie, una zona de guerra, como la describe este autor. Eso por una parte. Por la otra, él dice que la consecuencia lógica, Migala dice que la consecuencia lógica basándose en estos autores, de ese caldo de cultivo, de esa zona de guerra, pues era simplemente seguirse estos principios. Y si seguías ciertos principios, como podrían ser las 21 leyes para el siglo XXI, que se basan en la genética, por cierto, eh, el pueblo, y tiene mucha relación, el pueblo judío iba a sobrevivir porque son leyes simplemente lógicas, es decir, no matarás, obviamente no matarás porque si matas, pues te van a matar, y no robarás porque si robas, pues igual te van a matar, y no codiciarás a la mujer del prójimo porque si no, porque si la codicias, pues te van a matar, adivinaste, y no adorarás a otro Dios que no será, porque si no, pues, te van a matar, adivinaste, y no mentirás porque si no, ajá, ajá, ajá. A mí, yo tengo un problema bueno, ya voy a hablar desde mi punto de vista. Yo tengo un problema con decir que algo es consecuencia necesaria y lógica de un proceso evolutivo. Eso para mí es absurdo, por usar el término más, eh,
laico o más neutro posible, ¿no? Porque la evolución es totalmente azarosa e impredecible. No, no hay razón para que los 10 mandamientos digan lo que dicen simplemente porque las condiciones salvajes de aquel tiempo, porque así lo ponen los autores, salvajes de aquel tiempo, pues eran matar o morir o hacer tus leyes para sobrevivir. Realmente no se me hace, porque por ejemplo, ya existían códigos de conducta en la Babilonia de aquel tiempo. En la Babilonia es muchísimo antes que Moisés. Entonces ya existían el código Hammurabi, ya existían otros mandamientos, vamos a decir, porque el código Hammurabi también se basa en la divinidad. Todos los códigos de la antigüedad se basan en la divinidad y en ningún momento dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque eres tú mismo, según Enrique Dussel, etc. En ningún lado dice eso. Entonces, y estaban en el mismo plano, en la misma zona geográfica, y entonces, ¿por qué la consecuencia lógica de esta pelea, de esta dialéctica bélica que hay entre estos pueblos, sería la producción de los 10 mandamientos? Para mí no tiene justificación causal. Esto quiere decir que de una causa no se sigue necesariamente el efecto que propone Migala, que es la causa sería pues la guerra interna que llevan todas estas tribus, si se quiere una guerra intestina, una guerra civil, y la consecuencia sería pues el Deuteronomio y los 10 mandamientos. Para mí no hay, falta un nexo que pueda decir, es realmente por esto llegamos a esta consecuencia y por esto otro pudimos no llegar, pero sí llegamos por esto. Obviamente podríamos decir que esos factores fueron la temporalidad, etcétera, las revisiones que se le hicieron a la Biblia, porque aunque la ortodoxia no lo acepte, se le hicieron varias revisiones a la Biblia. De hecho, el Pentateuco obviamente no lo escribió Moisés, lo escribieron los elogitas y los yavistas y la escuela sacerdotal, allá si le damos el beneficio de la duda, ya por el 1100. Moisés vivía, si es que fue histórico, vivió por el 1400 antes de nuestra era. Entonces, 300 años de diferencia, pues, 3 siglos. ¿Qué tanto sabemos nosotros de la revolución industrial, del kantianismo, del rococó, del barroco, del neoclasismo, del romanticismo? Pues sabemos de la forma de vida de la sociedad previctoriana y la sociedad prusiana. Pues si yo le pregunto al tío de la esquina, pues no sé qué tanto me pueda responder de eso, por una parte. Sigamos con el video. Entonces, pues en el video, que no puedo mostrar porque pues, hay copyright, también se dice, esa teoría creo que es capital, pero bueno, ya pasando de ahí, vamos a la segunda parte, que es la razón por la que eh, Migala dice que no existe ningún tipo de divinidad trascendente, porque eso es prácticamente su fundamento más básico y más defendido dentro de esta tesis, porque es una tesis lo que hizo. Más que un ensayo, es una tesis, es una posición, es una postura. Independientemente de eso, yo diría que, de hecho, yo estoy de acuerdo, Dios es metafórico, pero yo plantearía a mi gala la pregunta, ¿y qué es lo metafórico? Lo metafórico es lo que va más allá de las palabras. ¿Qué va más allá de las palabras? El pensamiento. Entonces, Dios es pensamiento. Y creo que por ahí va un poco el argumento de Migala, cuando después utiliza la figura de Jesús, ahora sí la figura bíblica, no la histórica, la figura bíblica de Jesús, para decir, pues, yo soy Dios, ¿no? Y esto, yo tengo muchísimo problema con el antropocentrismo, antropoformización del hombre a imagen y semejanza de un Dios, porque pues no lo somos. O sea, yo tengo que comer y beber, si no me muero. Los dioses de la antigüedad eran inmortales, comían y bebían, pero por puro placer, porque pues eso les producía, eran bienaventurados según Aristóteles, según Platón, según todos los filósofos, eran los eternos bienaventurados.
no eternos, eternos quizá no es la palabra porque, bueno, viene mucho después, porque los primeros filósofos sí creían que habían nacido y que Zeus incluso había muerto, no en la cruz, no en la cruz, no se vayan por ese mito, Zeus había muerto en Creta y tenía su tumba. Entonces, bueno, los dioses morían y resucitaban, y eso era es el trasfondo mítico que tenía pues cualquier religión de aquel tiempo. Entonces, yo creo que aquí Migala lo que está haciendo pues es bastante, y es bastante acuciado, transponer una perspectiva filosófica, ideológica actual a un contexto histórico nada relacionado con nosotros. O sea, sí podemos ser una sociedad judio-cristiana en su mayoría, pero no pensamos como pensaban las religiones abrámicas en su tiempo, para nada. Entonces, Jesús, durante ya el primer siglo de nuestra era, como personaje bíblico, no creo que pensara como dice Migala, que piensa que en realidad él era Dios, él era, y por lo tanto todos somos Dios, porque pues, todos somos el mundo y el mundo es todo, entonces todos somos todo. Y me gusta mucho la frase, pero también se la voy a criticar, de que si yo estoy en ti y tú estás en mí, o si yo soy completamente igual a ti, solo que en nuestras condiciones nos hicieron diferentes, pues entonces, ¿por qué tendríamos que tener, por ejemplo, diferentes religiones o tener diferencias radicales que nos separen y nos conduzcan pues prácticamente al exilio filosófico, al ostracismo social? Entonces, bueno, para mí y para las fuentes en las que yo me baso, el, el politeísmo y el monoteísmo principalmente que practicaba Jesús, era un monoteísta, ya era monoteísta, era muchísimo menos filosófico y muchísimo más parabólico. Ese es el término correcto, era parabólico, es decir, metafórico. La traducción, parábola es más allá, más allá del dicho, del símbolo, parábolos. Entonces, más allá del símbolo, más allá del símbolo, ¿qué hay más allá del símbolo? Pues únicamente, según Gary Lotman y otros semióticos, pues el mundo, en efecto, el mundo. Se podría decir que estamos entrando en un círculo vicioso, pero yo no creo que vaya por ahí. Para Jesús, pienso yo, y piensan varios libros que he leído sobre esto, después les compartiré el link, Dios era trascendente. Dios era trascendente, es decir, que no era parte del universo. Dios era un ser personal. Y cuando se dice que hablaban metáforas, en realidad, pues él enseñaba al pueblo de una forma críptica, de modo que ellos no entendieran sino solo sus discípulos. Y esto es una práctica muy común entre los rabinos de esa época. Si se hubieran puesto, si nos hubiéramos puesto a estudiar un poco más de los rabinos de aquella época, nos sabríamos decir que Jesús era un rabino. E históricamente se dice que era un rabino bastante malo, muy poco exitoso, porque su revolución religiosa y ahora sí social, ideológica, no tuvo el éxito esperado durante su vida, sino hasta después de su muerte. Entonces, ese es el Jesús histórico. Y el Jesús bíblico, sin embargo, pues es una figura mitológica. Y como figura mitológica, pues es un dios que, pues para las religiones, para la religión que él fundó, el cristianismo, es un dios que viene, pues es que eso ya está más católico, pero es un dios porque hace milagros, nada más por eso. Los hace en nombre de Dios, no los hace en nombre de Dios. Los fariseos tienen esta disputa. ¿En qué evangelio nos queremos basar? ¿En qué evangelio se basa Migala? Porque los evangelios se contradicen entre sí y no son una historia homogénea, entonces no sabría por dónde empezar. Yo me baso más en el evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás es el más escéptico de todos los evangelios, y incluso en él le preguntan a Jesús, oye, tú eres Dios, y él dice,
¿A poco no es obvio? Prácticamente le dice eso, se lo dice en hebreo, pero dice, no debería ser obvio después de todo lo que yo te digo. No dice ni sí ni no, sino dice, ve manifiestamente lo que tengas que ver, así le dice. Entonces, a la pregunta de si Jesús es Dios o no, o se creía Dios o no, los filósofos y los historiadores de las religiones y los historiadores y los etnógrafos y mucha gente realmente se plantea esta cuestión, ¿Jesús se creía Dios o no? La respuesta histórica es que probablemente, probablemente se creía Dios, pero no el Dios que representan los evangelios cristianos. Y yo creo que igual y Miguel y yo podemos llegar a un consenso en ese sentido. No es el mismo Dios que presenta los evangelios cristianos, pero sí se creía el Mesías prometido. Al menos eso los textos, es que no tenemos textos del cristianismo fuera del cristianismo hasta mucho después y son totalmente en contra del cristianismo, entonces no tenemos ningún texto que no sea imparcial, que no sea parcial, más bien que no sea parcial, que sea totalmente imparcial, sino hasta muchísimo después con Orígenes, con Plotino en el siglo II, un poquito imparcial, y con Flavio el historiador judío, pero incluso él es algo, bueno, no él, sino sus traductores, porque después el Imperio Romano se hizo cristiano, sus traductores fueron algo licenciosos a la hora de editar su obra y le añadieron cosas que pues igual y no son ciertas. Hay mucho debate sobre eso todavía, entonces yo quisiera invitar a Migala y a los fans de Migala, que, igual fans es una palabra fuerte, que traten de reflexionar o traten de poner en crítica incluso esta opinión que es bastante fundamentada, que a mí se me hace bastante pues bien estructurada y bien investigada, de Migala, respecto a pues las teorías que tenemos actualmente en cuanto a lo que es o no es el Jesús histórico, el Jesús bíblico y cómo ser o no ser cristiano de verdad, porque esto es algo que ya había practicado, ya por último, esto es algo que ya había practicado Feuerbach, y de Feuerbach dice Marx, mirad, obreros, campesinos, obispos, papas, letrados, prelados, como un laico, un hombre del pueblo, conoce mejor el cristianismo que ustedes mismos, ¿no? Me encanta esa frase de Marx, aunque independientemente de mis opiniones, no me gusta la política, pero independientemente de mis opiniones personales, yo pienso que esa frase pues implica una doble espada, una espada de dos filos. Por un lado, qué bueno que se hace la crítica a las religiones, por otro, cuidado con no fundamentar bien nuestras hipótesis y no declarar a priori que estamos haciendo una hipótesis, porque cuando hacemos afirmaciones, eso se convierte en doctrina y a la larga la doctrina se convierte en dogma, y ese es el peligro en el que muere la filosofía y empieza el fanatismo. Entonces, hasta aquí dejo el video. Muchas gracias. Espero mi Gala tal vez algún día que vea esto en 1.000.000 de años pueda responderme, y me despido.